comenzar. La semana pasada hemos estado hablando de la geósfera, ¿no? Te acordarás que la geósfera estaba compuesta por una capa muy delgadita llamada, ¿cómo se llamaba esa capa? Corteza. Y no olvidar que en la corteza encontrábamos las placas tectónicas. Dentro de la corteza dividíamos en dos subcapas, que era el famoso cial, que era la que estabas pisando, y la del fondo de los mares se llamaba cima. ¿Te acuerdas, no? Cima. ¿Cuál era el elemento más abundante solamente en la corteza? Muy bien, el oxígeno. Por eso a la corteza le llamabas oxiesfera, ¿ya? A la corteza también le llamabas litosfera. Porque tiene más rocas. Porque debajo de esta parte rocosa encontrabas una capa, pero no de roca precisamente, sino de ¿qué? De magma. Pero yo te dije que no le dijeras magma. Corrientes. Muy bien, convectivas. Debajo de eso encontrabas una parte donde estaba el fondo de los volcanes. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el fondo de los volcanes? Pirósfera, muy bien. ¿Qué significaba pirósfera? Esfera de fuego. Y en el medio, ¿no? Y en el medio, pues tenías un motor. ¿Cómo era el medio de esta capa, del núcleo? Muy bien, sólida. Y predominaba, muy bien, me ganaste, excelente, el hierro. Y también otro mineral. El níquel, muy bien. ¿Y lo de afuera cómo era? Líquido, ¿no? Que rodeaba justamente a lo duro que estaba adentro. Pregunta, ¿por qué era sólido, te acuerdas? Por la presión. Justamente por eso le decías al núcleo varísfera, porque era por la presión. La que está arriba se llama manto superior, ¿no? Superior. Líquido, está rodeando alrededor del núcleo. Y a eso se le llama el núcleo externo y era líquido, ¿por qué? Por la gran temperatura. Ahora, ponte esto de acá, va a rotar, y recuerda que rotaban a la misma velocidad ambos, el líquido y el sólido. No. Como esa diferencia de rotación generaba una capa magnética. Hoy vamos a hablar justamente de esta capa un poco. Y recuerda que también acá en la pirósfera estaba ¿qué cosa? El fondo de los volcanes. Ese gas sale, de los volcanes sale el gas, la gravedad los atrapa y ¿qué hace? Los envuelve. Eso vamos a hablar hoy. Título de hoy le ponemos ahí atmósfera. ¿Ya? Atmósfera. Título de hoy. Oye, ¿qué cosa significa atmos? ¿Alguien sabe? Atmos. ¿Recuerda el colegio? Atmos. Lo que respiras. Lo que te falta cuando corres. Aire, oxígeno, o sea, gases, ¿no? Atmósfera es una esfera de gases. Le ponemos ese breve concepto, ¿ya? Atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Ahora, pregunta de examen de admisión San Marcos. Pregunta de la Villarreal también. Te decía, ¿cómo se llama el gas de la atmósfera más abundante? ¿Cuáles son los más abundantes? Alguien me dijo uno ya. El más abundante es este acá. Nitrógeno. De lo que respiramos normalmente, el nitrógeno está compuesto del 78%. 78%. Oye, pero esto es el más abundante. ¿Qué pasaría si nos preguntan por el más importante? ¿Seguirá siendo el nitrógeno? No. ¿Quién es ahí? Muy bien, señor. Excelente. El oxígeno. ¿Cuánto el oxígeno? 21%. Y después pregunta, solamente sumando el nitrógeno y el oxígeno, 99%, ¿no? Los otros gases, el 1%, ¿quién es? El AR. ¿Quién es el AR? El argón, está el neón también por ahí, el CO2 también por ahí. Esto acá forma el 0.93. O sea, el 0.07 lo acumulan otros gases. Oye, ¿quién originó nuestra atmósfera? Te decía, ¿te acuerdas? El origen de nuestra atmósfera. ¿A qué le debemos el origen de nuestra atmósfera? A los gases. ¿Pero quién emitía esos gases?
el fondo volcánico, o sea, nuestra atmósfera, ha sido generada por las actividades volcánicas. Muy bien, volcánicas. Pregunta en la Universidad del Callao: ¿cuál es el departamento del Perú en tener mayor cantidad de volcanes activos y semiactivos? Muy bien, Arequipa. Arequipa solamente tiene poquito, 167 volcanes. Nada más. Casi nada. De todo el Perú, según el INGEMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, hay 401 en el Perú, de los cuales casi la mitad está solamente en Arequipa. En Lima Costa, Lima Metropolitana, no. En Lima Sierra hay más nevados, volcanes, en los conos. No, en Villa María no hay un volcán, por ejemplo. Yo soy de Villa María y no he visto ningún volcán por ahí. Que yo sepa, no. No hay, pues. Simplemente no hay. Eso repercute más en la parte sur del país. Arequipa, Moquegua, Tacna son los principales departamentos en tener mayor cantidad de volcanes. Inclusive nuestro volcán más hermoso para el Perú, ¿quién es? El Misti. ¿Dónde está el Misti? Arequipa. Pero ¿cuál es el volcán más alto para el Perú? Claro, el Everest está en el Perú, ¿no? Muy bien, claro. Por eso no ingresan, pues. El Huascarán es un nevado, por si acaso. Un volcán que empieza, que ilumina, está en Moquegua, está en Arequipa. Ese volcán empieza con C. Muy bien, Coropuna. ¿Cuál colco y animal? Vamos a hacer colca. Coropuna. El colca es un cañón. Coropuna es un volcán. Inclusive es el tercer pico del Perú. El primero es el Huascarán, el segundo es el Yerupajá y el tercero es el Coropuna. Tercer pico. En Arequipa, Cordillera Chila, donde nace justamente el río Amazonas. ¿Ya? Entonces, el origen ha sido por actividades volcánicas, porque los volcanes emiten gases. Esos gases han sido atrapados por la gravedad y están rodeando nuestro planeta. Es por eso que se formó nuestra primera atmósfera. Ahora, si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cómo se llama la ciencia que se encarga de estudiar la atmósfera? ¿Alguien sabe cómo se llama esta ciencia? La ciencia que la estudia se llama la meteorología. Claro, la meteorología. La meteorología estudia la parte baja, pero la parte baja de la atmósfera. ¿Ah? Otra. Ahora, ¿de qué gases está compuesto? Ponte, primero veamos su composición, sus características. A la atmósfera le decimos incoloro. ¿Por qué crees? No tiene color. Muy bien. Excelente. Lucía. Ponte, otra. También le vas a llamar insípido. Cuando tu enamorada te dice, oye, insípido, ¿qué te está diciendo? No tiene sabor. Muy bien. Está probado, ¿no? No tiene sabor. Ponte, cuando tu enamorada te dice inodoro, ¿qué te está diciendo? No te bañas. ¿No te bañas? ¿Qué es inodoro? ¿Tienes olor a baño? No. No tienes olor. No tienes olor. Algo sin olor se le llama inodoro. Ahora, ya te llevo diciendo esto varias veces, que la Tierra es como esta mandarina. Claro. La parte ecuatorial y la parte polar por arriba. Como yo te decía, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Por la parte ecuatorial era ensanchada y por la parte polar era achatada. Pregunta, ¿qué es la gravedad? Fuerza, atracción hacia el centro de la Tierra. Pregunta, si me voy caminando de los polos, alucina, hacia el centro de la Tierra y después me voy del Ecuador hacia el centro de la Tierra, ¿dónde estará más lejos, más distancia? Desde el Ecuador. Pregunta, ¿en el Ecuador habrá más o menos gravedad? Menos. Y cada vez que me voy a los polos, más. Ahora, igualito pasa con nuestra atmósfera. Como en la parte ecuatorial la gravedad es menos,
y en la parte polar la gravedad es más, acá la atmósfera va a ser atrapada y va a ser una capa delgada. Pero cuando cada vez que te vayas al ecuador, se va a abrir. Y por acá se va a adelgazar. Y por acá se va a abrir. Y por acá se va a adelgazar. Y por acá se va a abrir. Y por acá se va a adelgazar. Y por acá se va a abrir. Y por acá se va a adelgazar. Y por acá se va a abrir. ¿Ya entendiste? Sí, pero... ¿Qué? En tu próximo ciclo, ¿ya? Ahora, en el ecuador, como hay menos gravedad, se abre, se ensancha. Y como en los polos hay más gravedad, se hace más delgadito. Entonces, el espesor de nuestra atmósfera, ¿cómo es? ¿Permanente? ¿Constante? No. ¿Cómo es nuestro espesor? Va variable. Espesor variable. No lo voy a poner, que en el ecuador es más ancho y en los polos es más angosto. Porque se supone que me has entendido. Ahora, ¿qué gases encontramos en la atmósfera? Es otra pregunta típica. Gases. Uno, vamos a hablar de los gases permanentes. ¿Qué es el piraña? Y el otro se llama gases variables. Permanentes. Que era para ver si estabas atento, pues. Oye, ¿quién ha hecho con la moto, chicos, ah? Todos te la comes, ¿no? Otro. Eso de ahí se llaman los gases permanentes. Roxano, ¿eh? Permanentes, ¿ya? Ahora, los gases permanentes predominan. Los gases permanentes predominan en la parte. Pregunta, si te digo que los permanentes son gases densos, ¿predominarán en la parte baja o alta de la atmósfera? Baja, porque son densos, son pesados. ¿Ya? Predominan en la parte baja de la atmósfera. Baja de la atmósfera. De la atmósfera. ¿Por qué te decía? ¿Por qué predominan en la parte baja? Porque son gases más densos. Muy bien, más densos. Si te preguntan, así a veces viene, ¿cuál de los siguientes gases es un gas permanente? ¿No? O identifica usted cuál de los siguientes no es un gas permanente. ¿Quiénes son los permanentes? Todos los gases permanentes son aquellos que aparecen en la tabla periódica. Pregunta, ¿el CO2 es un permanente? No. ¿El ozono es un gas permanente? Dime qué número es el ozono. El O3 es un triatómico, o sea, es un compuesto, o sea, no está en la tabla. ¿Sí? El CFC tampoco. Esos gases son variables. A esos variables, mira, le vas a decir así, termo, habla termo. Termorregulador, ¿qué significa? ¿Regula qué cosa? La temperatura. Mira, presta atención por acá. Mar, playa, costa, tu barrio. ¿Ya? Pregunta, dime, ¿qué pasa cada vez que tú subes de altitud? No, tu temperatura primero. Baja la temperatura. Y acá aumenta la temperatura. Pregunta, punto A, cerca de la costa. Punto B, lejos de la costa, o sea, en las alturas. Pregunta, ¿cuál de los dos está más cerca al sol? B. Ahí hay mayor radiación solar. Pero en la costa hay menos radiación solar. Pregunta, si arriba hay más radiación solar, ¿por qué también no hay más calor? La presión es un factor también. Por la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es un gas variable. Por ejemplo, tú estás acá, verano, ponte. ¿Conoces los chinos, no? Porque van por evitamiento, por la Panamericana. Alucina viajar en el chino al mediodía, 1 de la tarde. Alucina, ¿no? Estás así. Te estás agarrando ahí, estás sufriendo el calor, pues. Pero ponte, nos vamos de viaje, nos vamos a Piura. Hoy en Piura el verano puede tener más calor que Lima, pero hay algo que no se siente. No se siente el bochorno. Tú puedes tener en el carro las ventanas cerradas y normal, se siente fresco todavía.
Porque no hay bochorno. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nosotros en la costa limeña contaminamos bastante. Y como hay bastantes gases variables, es por eso que la temperatura hace que aumente y se siente ese bochorno. Te vas a Piura, carros, no hay. Si hay, son pocos. Más son mototaxis o bicicletas. Entonces no hay contaminación. Como no hay contaminación, no hay bochorno. ¿Qué principal gas? El CO2. Todos los días cuando te pasas por la Bancay. Anda a comprarte por la Bancay, tú vas, tocas las paredes, parece como un hollín negro. Tú tocas y... nadie ve nada. No, estaba sucia. A veces... ¿Tú qué? No, Palmer tiene plata, ¿no? Ponte, tú tocas la pared y sale como un hollín, como el de tus ollas cuando cocinas. Que es por los carros. Los carros emiten CO2, se pega a las paredes y eso se llama smog. El smog pues genera ese color medio oscurito. Ahora alucina a la gente que trabaja todos los días en la Bancay. Hay gente que registra cáncer de pulmón y nunca fumaron en su vida. Por vivir en ciudades de mucha contaminación. Eso puede pasar, ¿eh? Entonces, esos gases van a aumentar la temperatura. Te decía, estás en Lima, mucho bochorno. Te vas a la costa norte, donde hay poca contaminación, bochorno mínimo. Ahora nos vamos a la región Quechua. Nos vamos a Huancayo, nos vamos a Arequipa, Cajamarca, Ciudad de Ayacucho. Te vas y vas a notar esto. Que estás en la sombrita y ya está haciendo frío ya. Te pones al ladito al calor y ya te estás quemando también. ¿A qué se debe? A que en la parte de Lima hay bastantes gases variables, pero cada vez que tú subas, el gas variable disminuye. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llaman esos gases variables? Vamos a hablar un ratito de los gays. Sí, los gays tienen la culpa. Ponte, como en Lima hay bastante gay, eso hace que la temperatura ambiental aumente. Claro, aumenta. Pero cada vez que tú te vas más arriba, ¿sabes, no? Ir arriba, ¿no? Vas arriba, vas por, no sé, Matucana, Ticle o Loroya, 4800, llegas, sigues subiendo, la temperatura baja. ¿Por qué? Muy bien. Porque hay pocos gays. Que haya gay es bueno. Es bueno, pues. No te margino. ¿Por qué es bueno que haya gay? Porque va a regular tu temperatura y va a hacer que no cambie demasiado. ¿Sí? Pero cuando no hay gay, ¿qué pasa? Ponte, como no hay gay, la radiación viene y se escapa. Pero acá como hay bastante gay, la poca radiación que viene, todo es atrapado. O sea, el papel del gay es atrapar y no dejar salir. Claro. A ver, por si acaso estoy hablando de los gases de efecto invernadero. Tú no has pensado otra cosa, ¿no? Ah, ya, más te vale. Los gay entonces, su concentración, su abundancia de gay es malo. Porque genera el famoso bochorno. ¿Ya? Hay muchos gases. Vamos a hablar de algunos principales. Voy a poner solamente sus iniciales. Uno que empieza con C. Muy bien, el dióxido de carbono. Ahí está. El dióxido de carbono es el principal gay, pero ¿qué va a hacer qué cosa? Aumenta qué cosa. Aumenta la temperatura. Oye, ¿cuál es la burrada que comete todo limeño a fin de año? Jala su muñeco y lo quema. Cada vez que hacemos eso, aumentamos la concentración de CO2. Es por eso que cada año hace más calor. El Senami, este año, en nuestro verano, llegamos a 32 grados Celsius. Hace 5 años ni siquiera nos asomamos a los 28. Es como si cada año aumentara un grado. Puede pasar de cada 5 años, de repente estamos a 35 ya, tipo Piura. Pero con bochorno, que es distinto. Hay un protocolo que se firmó para la disminución de esto. El protocolo de Kioto. Todos los países industriales se juntaron en una conferencia, en una convención, y decidieron no
no contaminar cierto porcentaje. Hay un nivel que no sobrepasan ahora. Pero hay un país que no lo quiso firmar. Estados Unidos no firmó el tratado, el protocolo de Kioto. Y justamente Estados Unidos es el mayor emisor de gases como el dióxido de carbono. Pero ojo, examen de admisión San Marcos se decía cuál es el elemento más destructor de la capa de ozono. No es el CO2, ojo. Muy bien, es el CFC. Muy bien, cloro, flúor, carbono. Oye, si te preguntaran cuál es el factor que aumenta la temperatura ambiental y no hay dióxido de carbono, tiene otro nombrecito también. Dióxido de carbono o, un poco de biología, química, anhídrido carbónico. ¿Sí? Tiene su otro nombre. Ahora, el CFC va a ser el principal destructor de la capa de ozono. ¿Ya? Principal destructor de la capa de ozono. Nosotros lo producimos. Ejemplo, desde lo más insignificante. Por ejemplo, contigo. Cuando tú te equivocas y estás escribiendo con lapicero, lo primero que haces es ¿qué? ¿No? El famoso liquid paper. Cuando tú empiezas a usarlo, sale un líquido, se convierte en sólido al toque y te queda un olorcito extraño. Eso es CFC. Que tú lo jalas. Tan mísero, ¿estás? Ya, ahora. Eso de acá entonces es contaminante, así que te lo voy a decomisar. ¿Ya? Ahora, también te vas a bancada y te vas por el centro y hay esas personas que agarran sus sprays y eso emiten pues demasiado CO2. Lo que hagan, su cuadrito, su graffiti, sea un arte, sea lo que tú quieras, pero destruye la capa de ozono. O eso es en la madrugada. Tú cuando te pones a estudiar de madrugada, ¿no te da sed? ¿Qué sé yo? Abres tu fridge, abres tu refri y sale como un humito blanco. Especialmente la parte donde está el para congelar, ¿no? Eso también es CFC. Lo producimos desde casa. Y hay un montón, pues, de factores así para emitir, ¿no? Y ya el cambio en nuestra atmósfera, pues, depende de cada uno de nosotros. Profe, ¿qué pasaría si no tuviéramos ozono? Olvídate. Uno, cáncer de la piel por la gran concentración de UV. Y dos, lo que toda nuestra generación va a sufrir. Todos nosotros que somos jóvenes ahorita, somos jóvenes. De acá unos 15 años, 20 años, cuando tengamos pues 40, 45 años, va a tener 43 de acá a 20 años. Cuando tengamos, por ejemplo, esa edad de 40 o 50 años, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a sufrir del problema de visión, de las famosas cataratas. ¿Por qué? Por la concentración de UV. ¿Sí? Así que, chicos, hay que dejar de emitir ese gas. Sí, ya no, ya cambian su vida, ya, es hora de madurar. Bueno, verás que no hay espacio, ya, así que lo voy a poner por acá. Tú le pones debajo. Este gas de acá, que es el vapor de agua, gracias a esto en Lima, pues la temperatura es más alta. Vapor de agua. Oye, pero en la selva hace más calor. ¿Te acuerdas verano, no? ¿Te acuerdas el verano hace poco que pasó? Mediodía. Así es en la selva, pero de noche. De día es más caluroso. ¿Por qué? Porque en la selva hay más humedad. Pero no por su mar, porque no hay mar, sino por las plantas. Lo que pasa es que las plantas absorben toda la humedad. Recuerda que en la selva pues es muy húmedo, mucha inundación. Absorbe el agua, absorbe. Y llega un momento en que se satura de agua y las empieza a botar por las hojas. Y a veces vas a encontrar hojas sudadas, como si alguien hubiera mojado, pero nadie lo mojó. Eso es el sudor de la planta, entre comillas, obviamente, ¿no? Ahora la planta empieza a emitir esta agüita en sus hojas. Como están pegadas, el calor viene, aumenta la temperatura, se humedece, humedad, y como están juntas en la selva, toda la vegetación, pues hace que se sienta más bochorno, inclusive que en Lima.
pero no es en ese caso porque está cerca del océano, sino por la planta. Ese factor, ese problema que ocurrió en la planta que está sudando, entre comillas, se llama evapotranspiración. Gracias a la evapotranspiración en la selva hace más calor que en la costa peruana. Lugar más caluroso de todo el Perú, Neshuya, Ucayali. Solamente llegaron 42 grados, nada más. 42, casi nada. 42, Neshuya, se escribe así, con N Neshuya. Neshuya, Ucayali, 42 grados Celsius. Y el más alto del mundo se llama el Valle de la Muerte, Estados Unidos, 56 grados Celsius. Nada más. A diferencia de la NASA, por ejemplo, según la NASA, la temperatura más alta no ha sido en el Valle de la Muerte, según la NASA, ha sido en el desierto iraní, en la meseta Lutz, 72 grados Celsius, según la NASA. Ya, pero eso es Organización Mundial de Meteorología. ¿Ah? Así que ya sabes. Sí, te vas por ejemplo a África, verano en África, promedio, temperatura normal, un día normal, verano en África, 50 grados. La gente se da el lujo pues de freír un huevo en la vereda. Se puede. El año pasado, por ejemplo, hacían una entrevista en el desierto de Argentina, en Cable Dava, donde el periodista justamente, no es en la vereda pues de cemento, sino a veces verás, claro, que hay como un metal, ¿no? Que dentro de la vereda que está tapando el desagüe, qué sé yo. Ahí, aumenta la temperatura y empiezan a freír su huevo ahí. Y se puede, porque ha superado los 50 grados. ¿Ya? Búscalo en el YouTube, está. Otro. Oye, ¿cómo se llama este gas? Óxido. Muy bien, el dióxido de azufre. El óxido de azufre. Este gas de acá, este gas te va a producir la famosa lluvia ácida. ¿Ya? ¿Tienes este gas también? El CH4. Muy bien, metano. También tienes al triatómico de oxígeno. En una palabra. Ozono, muy bien. Ozono. Ahí tienen los gases importantes que son los famosos GAY. Gases de efecto invernadero. Ahora, también hay un tratado para la disminución de CFC, me olvidaba decirte. Se llama el Protocolo de Montreal. Sí, se escribe así por si acaso. El Protocolo de Montreal se firma para la disminución de CFC. Pero el Protocolo de Kioto es para la disminución de CO2. No olvidar que el CO2 es el principal gas que destruye tu ozono, que aumenta tu temperatura. Y el que destruye el ozono es justamente el CFC, que lo producimos desde casa, ¿no? Pero nosotros normal, porque lo producimos a poca cantidad, pues. La diferencia son las grandes empresas, en el caso del CO2, ¿no? O el parque automotor en Lima. En Lima ya está saturado de autos, ya no deberían llegar ya. No, a veces tú vas, cuando tomas tu combi, me bajo en Gamarra, me vengo hacia acá, vengo aplastado en esos carros verdecitos que vienen Callao Ate, creo que dicen. No, vengo aplastado y pegado a la buena. Y por ejemplo en ese caso, esos autos verdecitos, el que te digo que se toman en Gamarra hasta acá, pues son muy viejos. No, suenan hasta las llantas suenan, creo. Todo suena. Aguanta, hablando del carro. No, y ponte, esos carros, ¿de qué años serán? No, hay carros pues que tienen más de 15 años y siguen en las calles. Botan un montón pues de CO2, no deberían estar hace rato guardados ya. En Estados Unidos no pasa eso, por ejemplo. Los autos 1 o 2 años ya están botados, ¿no? Es Estados Unidos, pues, ¿no? Ahí tiene la economía. Cambio acá no, pues. Es diferente. Ponte, para mí esta es la geósfera. La geósfera. Y alrededor de la geósfera encontramos varias capas. 1, 2, 3 y 4. Estas primeras 4 capas se le dice que están dentro de la Tierra. Hay una que muchos no lo toman, silencio, muchos no lo toman como una capa dentro de la Tierra, sino fuera de ella. Ya, pues lo voy a pintar de color amarillito.
La primera capa, aquí no nos transformes, viene desde el suelo, 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahora, viene de los 0 hasta esa primera parte que serían los 18 kilómetros. 18 kilómetros de altura. Esa primera capa se llama muy bien, troposfera. Esa es la primera capa, troposfera. De ahí viene de los 18 hasta los 35. De los 18 hasta los 35, a esa capa se le llama estratosfera. Muy bien, estratosfera. Pero mira, te decía que habían 5 capas, ¿no? En total, 1, 2, 3, 4, 5. Como es la del medio, ¿cómo le llamarás? Todavía, muy bien, medio. Mesósfera, así como en la geósfera. A eso le vas a llamar mesósfera. ¿Cómo? Porque significa capa media. Y en el manto también, el manto justamente es la capa media. Pues tiene el mismo nombre. Otra, la que sigue, va hasta los 1000 kilómetros. Alucina. Y esa acá es la más caliente de todas. Se llama termósfera. O también ionosfera también. Termósfera o ionosfera. Hasta ahí tenemos las 4 de la Tierra. La última ya está fuera del planeta. Está llegando, se dice, hasta los 10.000 kilómetros de altura. Bastante. Y eso se llama exósfera. Siempre los chicos tienen el problema de aprenderse las capas en orden. Yo te enseño un truco. Así te puedes aprender las capas atmosféricas en orden. Bueno, no sé qué dice. No sé leer ya. Pero así te puedes aprender todas las capas. ¿Sí? Truquito. Así me lo aprendí yo y ahí me sirvió, así que tú no puedes ser la excepción. Bueno, no sé qué dice en verdad, pero sigamos ya. ¿Qué? Ahora, pregunta, deduce, ¿cuál de las 5 capas nos protegerá de cosas de fuera de la Tierra? La exósfera. Justamente, ¿por qué? Porque acá encontramos el campo magnético, que era generado ¿desde dónde? No, desde el núcleo, ¿te acuerdas, no? Campo magnético. Por eso también le vas a llamar magnetosfera. Magnetosfera. Y acá también encontramos a los anillos de Van Hal. Se le llama así porque este justamente fue el autor, el personaje que visualizó los anillos, entonces se le pone el nombre. Profe, ¿y cuál es la función de la magnetosfera, de la exósfera? Protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos de los vientos solares. De los vientos solares. ¿Ha visto la película Presagio? En la película de Presagio esta capa desaparece. Y es por eso que el viento solar viene y rostiza la Tierra. No vayas a pensar que como el sol está allá, la luz no va a llegar hasta acá. La luz, pues, el sol emite llamaradas solares, se llama lenguas de sol, ¿no? Y una de esas lenguas le da a la Tierra en la película. No, y se quema, bueno, tiene un bonito final. Se quema la Tierra. Claro, bacán. Me gusta que las películas sean así, que no siempre gane el bueno. Claro. La Tierra, pues. Y murió. ¿Qué? Mira la película Presagio. Es bacán, es bacán. La verdad no sé quién será. A mí no me importa quién actúe, me gusta siempre el trama. Ahora, a la termósfera, trato sobre esta capa de dimensión. La termósfera también la vas a llamar así, ionosfera. Shh, silencio. Ionosfera. Y en la ionosfera, justamente la ionización hace que acá puedan haber zonas de poca ingravidez. Como hay eso, podemos poner los famosos satélites artificiales. Por eso, como hay satélites artificiales, a esta capa le llamamos la capa
de las telecomunicaciones. Comunicaciones. Ahora, otra cosa. Aparte, donde no te decía que vienen los rayos solares y se va a chocar con la magnetosfera. Esa fricción va a generar electricidad. Y tú desde acá la ves como luces en los polos, como si estuviera cayendo. Muy bien. Acá se produce las auroras polares. Claro, si ocurren en el norte, auroras boreales. Si ocurren en el sur, auroras australes. Ahí está la diferencia. A veces, por ejemplo, de niño me he percatado, en Lima pasó, varias veces, que pasa como una luz que estuviera cayéndose. He visto varias veces, ¿no? 2 o 3 veces, en Lima. ¿Sí? Está caído de niño, ¿no? Ya. Ojo, esas famosas estrellas fugaces también se producen acá. ¿Por qué? Porque vino un asteroide inmenso y uno de sus pedazos se ha incendiado. Y los ves desde acá como si fuera una estrella que estuviera cayéndose. Ignóralo. Producen las auroras polares y las estrellas fugaces. Oye, tú nunca has pensado que es una estrella que se está cayendo, ¿no? Cumplen deseo, dicen por ahí, ¿no? ¿Has pedido tu deseo? ¿Qué? Capa de las comunicaciones producen las auroras polares y las estrellas fugaces. Y también, no olvidar que la capa esta acá es la más caliente de todas. La más ardiente. La más rupa. ¿Cuándo está llegando? 1200 grados Celsius. 1200 grados Celsius, nada más. Eso es la parte más fría del Sol. 1200. La más fría del Sol, que se encuentra en la fotosfera. Ahora, sigamos. La mesósfera. La mesósfera es considerada la capa más fría de todas. Más fría. Otra es la más caliente, esta es la más fría. ¿Cuánto? 110 bajo cero. Poquito. Acá también se encuentra el vapor de sodio. Por eso que le vamos a poner así. Encontramos el vapor de sodio, o también llamado sodiosfera. Sodiosfera. Nos van a preguntar a veces así: ¿cuál es el papel de la sodiosfera? Bueno, teñir, pigmentar el cielo de color azul. Se dice que se debe nuestro cielo de color azul gracias a la sodiosfera. ¿Sí? Gracias a la sodiosfera. Esto es... Mejor no lo digo. Me voy a meter en problemas después. La estratosfera, encontramos acá una capa. La capa de ozono. Pregunta: ¿cuál es la principal característica de la capa de ozono? Continuo ozono, muy bien. No, animal, no. ¿Cómo que continuo ozono? Esa concentración de ozono, ¿qué va a hacer? Dispersar, protegerlo ¿de qué? Muy bien, excelente, recién. Rayos ultravioletas. Como acá no hay oxígeno, la cantidad de oxígeno ha disminuido, ¿qué va a pasar? No nos podemos escuchar. Ya, entonces, por eso se le llama la capa del silencio, porque no nos escuchamos. Silencio, claro, lo de abajo es el sonido, porque sí hay oxígeno. Ahora, la lluvia, el trueno, el relámpago, el viento, los huracanes, el espejismo, el halo, el arco iris. Pregunta: ¿cómo se llaman esos de ahí? ¿Fenómenos meteorológicos o atmosféricos? Pregunta: ¿dónde ocurre eso? Solo troposfera. Como en la parte de acá no ocurren, ¿qué pasa? Por eso es que acá se le llama la capa de las calmas. No ocurre nada de eso. De las calmas. Recuerda que te decía que en la troposfera ocurren la mayoría, no todos tampoco, ¿eh? Ocurren la mayoría de fenómenos. Fenómenos meteorológicos.
Acá ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos, pero hay uno que no ocurre. ¿Quién será? ¿Quién será la que no ocurre acá en la troposfera? No, eso es un fenómeno natural. Estamos hablando de fenómenos meteorológicos. ¿Dónde está? Las auroras. Las auroras ocurren acá. Acá ocurren. ¿Dónde está? Abajo. Y acá. Y lo que pasa es que está muy lejos, no veo. Las auroras ocurren acá. Acá no ocurren, pero sí se ven desde acá. Y esa es una pregunta clásica, el error de muchos chicos. Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿dónde el hombre puede visualizar las auroras polares? Muchos se emocionan y marcan termósfera en una. Pero eso no es correcto. ¿Sí? El hombre las visualiza desde acá, porque acá está el hombre. Solo que estas se producen acá arriba, esa es la diferencia. Son luces que se están cayendo, sé que algún día podrás observarlo desde acá. ¿Sí? Otro, y me he manchado de tiza. Otro. Recuerda, capa del silencio. Bien, ya acabó. A eso se le llama la capa del sonido. Y como acá ocurren los fenómenos, también se le llama la capa de las perturbaciones. Escribe bien eso, Perturbaciones. ¿Qué quieres, claves? Ya, resumen de atmósfera. Un resumen, porque la clase pues demora ahí 2-3 horas. Ya, chicos, nos vemos. Excelente. El hierro. Y también otro mineral. El níquel, muy bien. ¿Y lo de afuera cómo era? Líquido, ¿no? Que rodeaba justamente a lo duro que estaba adentro. Pregunta, ¿por qué era sólido, te acuerdas? Por la presión. Justamente por eso le decías al núcleo barísfera, porque era por la presión. La que está arriba se llama manto superior, ¿no? Superior. Líquido, está rodeando alrededor del núcleo. Y a eso se le llama el núcleo externo y era líquido, ¿por qué? Por la gran temperatura. Ahora, ponte esto de acá, va a rotar, y recuerda que rotaban a la misma velocidad ambos, el líquido y el sólido. No. Como esa diferencia de rotación generaba una capa magnética. Hoy vamos a hablar justamente de esta capa un poco. Y recuerda que también acá en la pirósfera estaba ¿qué cosa? El fondo de los volcanes. Ese gas sale, de los volcanes sale el gas, la gravedad los atrapa y ¿qué hace? Los envuelve. Eso vamos a hablar hoy. Título de hoy le ponemos ahí atmósfera. ¿Ya? Atmósfera. Título de hoy. Oye, ¿qué cosa significa atmos? ¿Alguien sabe? Atmos. ¿Recuerda el colegio? Atmos. Lo que respiras. Lo que te falta cuando corres. Aire, oxígeno, o sea, gas. A ver. Vamos a comenzar. La semana pasada hemos estado hablando de la geósfera, ¿no? Te acordarás que la geósfera estaba compuesta por una capa muy delgadita llamada, ¿cómo se llamaba esa capa? Corteza. Y no olvidar que en la corteza encontrábamos las placas tectónicas. Dentro de la corteza dividíamos en dos subcapas, que era el famoso cial, que era la que estabas pisando, y la del fondo de los mares se llamaba cima. ¿Te acuerdas, no? Cima. ¿Cuál era el elemento más abundante solamente en la corteza? Muy bien, el oxígeno. Por eso a la corteza le llamabas oxiesfera. ¿Ya? A la corteza también le llamabas litosfera. Porque tiene más rocas. Porque debajo de esta parte rocosa encontrabas una capa, pero no de roca precisamente, sino de ¿qué? De magma. Pero yo te dije que no le dijeras magma. Corrientes. Muy bien, convectivas. Debajo de eso encontrabas una parte donde estaba el fondo de los volcanes. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el fondo de los volcanes? Pirósfera, muy bien. ¿Qué significaba pirósfera? Esfera de fuego. Y en el medio, ¿no? Y en el medio, pues tenías un motor. ¿Cómo era el medio de esta capa, del núcleo? Muy bien, sólida. Y predominaba, muy bien, me gana cantidad de volcanes. Inclusive nuestro volcán más hermoso para el Perú, ¿quién es? El Misti. ¿Dónde está el Misti? Arequipa.
Pero, ¿cuál es el volcán más alto para el Perú? Claro, el Everest está en el Perú, ¿no? Muy bien, claro. Por eso no ingresan, pues. El Huascarán es un nevado, por si acaso. Un volcán que empieza, que ilumina está en Moquegua, está en Arequipa. Ese volcán empieza con C. Muy bien, Coropuna. ¿Cuál colco y animal? Vamos a hacer colca. Coropuna. El colca es un cañón. Coropuna es un volcán. Inclusive es el tercer pico del Perú. El primero es el Huascarán, el segundo es el Yerupajá y el tercero es el Coropuna. Tercer pico. En Arequipa, Cordillera Chila, donde nace justamente el río Amazonas. ¿Ya? Entonces, el origen ha sido por actividades volcánicas, porque los volcanes emiten gases. Esos gases han sido atrapados por la gravedad y están rodeando nuestro planeta. Es por eso que se formó nuestra primera atmósfera. Ahora, si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cómo se llama la ciencia que se encarga de estudiar la atmósfera? ¿Alguien sabe cómo se llama esta ciencia? La ciencia que le estudia se llama P3. O sea, el 0.07 lo acumulan otros gases. Oye, ¿quién originó nuestra atmósfera? Te decía, ¿te acuerdas? El origen de nuestra atmósfera. ¿A qué le debemos el origen de nuestra atmósfera? A los gases. ¿Pero quién emitía esos gases? El fondo volcánico. O sea, nuestra atmósfera ha sido generada por las actividades volcánicas. Muy bien, volcánicas. Pregunta en la Universidad del Callao: ¿cuál es el departamento del Perú en tener mayor cantidad de volcanes activos y semiactivos? Muy bien, Arequipa. Arequipa solamente tiene poquito, 167 volcanes. Nada más. Casi nada. De todo el Perú, según el INGEMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, hay 401 en el Perú, de los cuales casi la mitad está solamente en Arequipa. En Lima, Lima Costa, Lima Metropolitana, no. En Lima Sierra hay más nevados, volcanes de los conos. No, en Villa María no hay un volcán, por ejemplo. Yo soy de Villa María y no he visto ningún volcán por ahí. Que yo sepa, no. No hay, pues. Simplemente no hay. Eso repercute más en la parte sur del país. Arequipa, Moquegua, Tacna son los principales departamentos en tener mayores, ¿no? Atmósfera es una esfera de gases. Le ponemos ese breve concepto, ¿ya? Atmósfera es una capa gaseosa. Gaseosa. Que envuelve la Tierra. Que envuelve la Tierra. Ahora, pregunta de examen de admisión San Marcos. Pregunta de la Villarreal también. Te decía, ¿cómo se llama el gas de la atmósfera más abundante? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Alguien me dijo uno ya? El más abundante es este acá. Nitrógeno. De lo que respiramos normalmente, el nitrógeno está compuesto del 78%. 78%. Oye, pero esto es el más abundante. ¿Qué pasaría si nos preguntan por el más importante? ¿Seguirá siendo el nitrógeno? No. ¿Quién es ahí? Muy bien, señor. Excelente. El oxígeno. ¿Cuánto el oxígeno? 21%. Y después pregunta, solamente sumando el nitrógeno y el oxígeno, 99%, ¿no? Los otros gases, el 1%, ¿quién es? El AR. ¿Quién es el AR? El argón, está el neón también por ahí, el CO2 también por ahí. Esto acá forma el 0.93.